Bueno, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Esta vez digo buenos días porque estamos en la mañana, ya no estamos en la tarde. Otra semana ha pasado y seguimos con nuestra charla respecto a la Confederación Argentina, a los caudillos, vistos desde una faz más que militar, humana, en sus idas y vueltas, sus fidelidades o infidelidades con sus patrias, sus grises, sus sombras, sus luces, sus virtudes, sus defectos, sus traiciones. Todo esto lo pueden ver en nuestro blog, que es El Mensajero de la Confederación Argentina. Ahí, gentilmente, nuestro director y productor, Matías, lo pone allí el zócalo, El Mensajero de la Confederación Argentina.blogspot.com, donde van a encontrar todo este material y mucho más, con documentación, etcétera, fotos, etcétera. Algunas hasta desconocidas. Yo agradezco a TLB1, como todas las semanas, que nos da la oportunidad de encontrarnos con ustedes en estas tertulias, en estas charlas que estamos teniendo respecto a todos estos personajes de la Confederación Argentina, nuestra verdadera historia, nuestra real historia, no la novelesca que nos han enseñado en los colegios y en las escuelas, y siempre con nuestras tres banderas: la bandera argentina de Belgrano, la azul y blanca, la bandera artiguista, que está allí en el medio y que algún día volverá a flamear en toda Sudamérica, y la bandera de la Confederación Argentina rosista, que flameó en Ituzaingó, como siempre digo, no me alcanzo a repetirlo en cada reunión que tenemos, en Vuelta Obligado, en Quebracho, en la lucha contra los brasileños, en Caseros, en las campañas del desierto, etc. Vamos a terminar hoy la segunda parte, los últimos datos que vamos a hablar sobre este gran patriota, sí, sin dobleces, que fue Hilario Lagos. Aprovecho esto para contarles que cuando terminemos todos, dentro de un tiempo, unos meses, terminemos con todas las charlas sobre los distintos caudillos, funcionarios y políticos de la Confederación Argentina, yo voy a nombrar 4, 5, 6, que son aquellos que nunca renunciaron a defender a la patria y a su soberanía. Algunos fue antes de Caseros, otros después, al día siguiente de Caseros o el mismo día, pero hay algunos que conservaron hasta el día de su muerte fidelidad a su patria, fidelidad a la soberanía de su patria por la que siempre lucharon o pelearon, obviamente adaptándose a las circunstancias del caso, porque si no se tenía que exiliar o les iban a cortar la cabeza. El odio contra los federales siguió hasta prácticamente las primeras décadas del siglo XX, digamos, martillándonos la cabeza, mintiéndonos e inventando una historia. Se iban adaptando como podían para que no le quitaran sus bienes, bien habidos, pero siempre, nunca renegando del rosismo y de la Confederación Argentina. Vamos a nombrarlos al final de todo este recorrido largo que estamos teniendo, porque vale la pena que ustedes los tengan presentes, que los recordemos día a día si podemos, y que si alguno de ustedes que está escuchando o viéndonos es docente, que los pueda transmitir a sus alumnos en las escuelas y en los colegios. Sigamos y terminamos entonces con Hilario Lagos. Hilario Lagos, como dijimos, sitiaba Buenos Aires. En la última charla comentamos, sitiaba Buenos Aires para intentar doblegarla y que volviera a la Confederación Argentina, en la cual se habían ido y en la cual estaban segregando sede de su propia patria, estos centralistas porteños, sean federales o unitarios, no importa, haciéndole muy mal a la nación, ¿no es cierto? Entonces, también Torne estuvo al lado de Hilario Lagos, y como dijimos, esa prolongación del sitio de Torne y de Lagos cansó a todos los soldados, meses y meses y meses. Evidentemente los sitios, lo mismo pasó con Oribe cuando sitiaba a Montevideo. Si de algún modo no termina el sitio, no se desenvuelve, no finaliza, los sitiadores terminan cansándose, estar lejos de la familia, con hambre, con frío,
sin vitualla, sin armamento. Lo mismo pasó acá en Buenos Aires, 7, 9 meses, creo que dije, que estuvo sitiando Lagos, Torne a los porteños, se cansaban, la moral de los soldados iba cayendo, y empezó el soborno, porque los porteños tenían mucho dinero, empezó el soborno a varios jefes federales que iban cayendo moralmente y de cansancio también físicamente. Se produce un desbande de los sitiadores, obviamente esto los sitiados porteños lo tenían calculado, y se levanta finalmente el sitio en 1853 en junio. En 1854 nuevamente se intenta sitiar a Buenos Aires, pero no hubo un apoyo como en el 1853. Hilario Lagos es derrotado por el general Hornos, unitario, y como Urquiza firmó el acuerdo, porque él mientras tanto trataba diplomáticamente de cuidar sus bienes y tratar de ir dejando de apoyar a Lagos en estos sitios. Entonces, masónicamente, Urquiza firmó un acuerdo con los porteños en el famoso acuerdo de San José de Flores, el 10 de julio del 54. Entonces Lagos no le quedó más remedio que retirarse también en un buque inglés, ¿no es cierto? Urquiza, mejor dicho, se retira en un buque que estaba en un buque inglés. Recuerden que toda la flota urquicista había sido vendida, entre comillas, por COE a los porteños. Entonces Urquiza se va del sitio y lo dejó en banda, librado su suerte, buen traidor como era Urquiza toda su vida, lo dejó solo a Lagos, que arreglate, y no tuvo más remedio que levantar otra vez el sitio y exiliarse. ¿Qué hizo los porteños? ¿Viste? Bueno, ahora a vos, le dice a Lagos, decreto tu baja del ejército, tu destierro y la confiscación de todos sus bienes. O sea, qué curioso, ¿no? Fíjense, analicen esto. Urquiza pacta con los porteños y lo deja solo a Lagos, pero no lo deja solamente militarmente, porque en el acuerdo de San José de Flores podría haber arreglado Urquiza y decir, bueno, está bien, levantamos el sitio, pero no me toquen a mis oficiales. No, arreglate. Yo arreglo con los porteños y a vos, Lagos, y a los demás oficiales federales, que Dios los ayude. Bueno, dejado librado su suerte en el literal sentido de la palabra, a Lagos le dan de baja en el ejército, pierde todos sus ingresos como militar, lo destierran y encima le confiscan todos sus bienes. Ustedes podrán decir, bueno, eso le pasa a Lagos por confiar en Urquiza, que había traicionado a su general Rosas. Bueno, vuelvo a repetir, él se queda con Urquiza, Lagos, porque era el mal menor, digamos. Pero tal vez podemos decir cierto, podría haber previsto que Urquiza, así como traicionó a Rosas, lo termina traicionando a él. En su momento recordemos que Urquiza le permitió a Lagos, magnánimamente, como dije, irse para el lado de Rosas antes de Caseros. Pero bueno, acá la traición fue tremenda de Urquiza. Poco recordada esta traición de Urquiza a Lagos, con el famoso pacto de San José de Flores, del 10 de julio del 1854. En noviembre de 1854, Lagos secunda a Jerónimo Costa, que junto con Torne y Lagos, los tres realmente de pura estirpe federal y rosista, intenta Costa justamente por su lado atacar a los porteños, al gobierno liberal, pero fueron vencidos. Es que el armamento, los uniformes, cómo estaban alimentados los porteños, era muy superior a las fuerzas federales del interior, que tenían poco dinero, podían tener muchos hombres, pero poco dinero, poco armamento, mucho más antiguo que el porteño, siempre en desventaja el interior, desde el punto de vista de armas y ejército y vituallas, y como dije yo,
y armamento y alimentos, etcétera, con respecto a los porteños. Costa intentó en noviembre de 1854, no pudo. En enero de 1856 también fue derrotado. Era inevitable, no había forma de vencer a los porteños. Ahora bien, digamos que mientras sucedía todo esto, los indios, que habían en su momento pactado con Rosas y dejaban de hacer malones y tropelías, volvieron a acercarse a Buenos Aires, inconteniblemente, mientras unitarios centralistas y fuerzas federales, etcétera, seguían combatiendo, los indios se empezaban a acercar y seguían cometiendo asaltos, violaciones y arrasaban las poblaciones. Entonces, pero los porteños no lo podían derrotar. Entonces lo llaman a Lago de nuevo, lo llaman a Lago y le dicen, bueno, te damos la fuerza de la campaña, vos que combatiste en la campaña del desierto, con Rosas, etcétera, para que vuelvas a combatir contra los indios. Entonces te vamos a reponer el grado, te vamos a devolver todos los bienes que te robamos, sí, que te confiscamos, te vamos a devolver todos los sueldos que no te pagamos. ¿Qué hizo Lagos? Lo rehusó, con altivez el ofrecimiento. Un hombre que estaba sin bienes, sin dinero, sin ingreso, le ofrecen todo eso para ir a combatir, no contra los federales, podría decir, bueno, vamos a combatir a los indios, a los malones. El tipo se negó, de una sola pieza, Lagos. Estuvo en Santa Fe, viviendo como podía, hasta 1859, participó en la batalla de Cepeda, al lado de la Confederación, al lado de quien lo traicionó, que fue Urquiza. O sea, de algún modo Urquiza lo lleva a Santa Fe, después de haberlo dejado solo en el sitio de Buenos Aires. Yo no sé por qué de nuevo Lagos, bueno, no tenía dónde ir tampoco. Él había sido desterrado de la zona de Buenos Aires, se tuvo que ir al interior. Lo toma de nuevo Urquiza, vaya a saber por qué Lagos se lo habrá pedido, Urquiza le habrá dicho, bueno, venite ahora vos que ya te echaron de allá, te sacaron todos los bienes. Tampoco Urquiza hizo nada en el Pacto de San José de Flores para que no lo desvalijaran al pobre Lagos, para que no lo desterraran, para que no le sacaran su grado. Bueno, pero vuelve con Urquiza, estuvo en Santa Fe hasta 1859, participó en la batalla de Caseros, del lado de la Confederación. Y en esos tiempos los unitarios no pierden el tiempo y asesinan al gobernador de San Juan, Nazario Benavides. Está bien. Si bien derrotó, obviamente se alzaron las fuerzas federales, se alzaron contra los unitarios por esto, se los derrotó a las fuerzas porteñas que habían asumido el cargo en San Juan luego de haber asesinado a Benavides, pero Urquiza nuevamente no responde a las necesidades o a las esperanzas de los pueblos federales y nuevamente vuelve a arreglar Urquiza con las fuerzas unitarias en un accionar nuevamente típicamente masónico, ¿no? Después de este pacto con los unitarios, vuelve a Buenos Aires, pudo volver a Buenos Aires Hilario Lagos, y muere en 1860, en julio, por un enfriamiento y una gripe fuerte que tenía. Era un hombre de 54 años, no era muy mayor, pero bueno, agarra una gripe en aquellas épocas, no había cómo combatir muchas veces todo lo que sea tipo de enfermedades. Se enfría, vaya a saber, obviamente, la vida era muy dura de militar toda su vida, fíjense por dónde anduvo.
y fallece, ¿no? En julio de 1860. Podemos decir, para terminar, que Hilario Lagos era un sinónimo de patriotismo de una sola pieza, inquebrantable, era muy religioso también, era muy religioso y un gran estratega militar. Pagó por esas causas, en lugar de ser, como cualquier sociedad del mundo, ensalzado y haberle dado premios por toda su accionar, pagó por su patriotismo, su federalismo y su insobornable criterio, digamos, nacional en defensa de nuestra soberanía. Pasó penurias económicas, privaciones, calumnias, traiciones y destierros. Ese es el gran Hilario Lagos, que hasta este momento hemos charlado sobre él. Vamos a hacer una pequeña interrupción, si le parece bien al señor director, un breve espacio comercial y continuamos. Muchas gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, luego de esta pausa comercial, continuamos en Toda la Verdad Primero con la Confederación Argentina y los federales que supieron combatir con ella, para ella, militares, políticos, diplomáticos, etc. Vamos a hablar sobre Celedonio Gutiérrez. Por ahí, quien escucha esto dice, ¿quién es Celedonio Gutiérrez? Nunca en el colegio jamás me lo nombraron, no sé quién es, no lo conocemos. Bueno, así es como se oculta, es decir, el unitarismo, el liberalismo masónico de hoy en día tiene dos formas de atacarnos: inventando una historia que no existió, fantasiosa, ensalzando mediocres y traidores, personajes de nuestra historia, y ocultando a aquellos que realmente dieron su vida, su tiempo, su sangre por su patria. Uno de ellos es Celedonio Gutiérrez. Fíjense, a los 14 años era soldado, en 1818. Combatió al lado primero de Belgrano, después de Güemes, en el Ejército del Norte. 14 años. Ahora se imaginan, un soldado de 14 años prácticamente un niño. Pero en aquel entonces nuestro país se hacía nombre desde muy chico, estos muchachos. Combaten en Salta, combaten en Jujuy, a la zona de Belgrano, de Güemes, contra los realistas. Y obviamente, al poco tiempo lo ascienden a sargento, un niño prácticamente. En 1823 vuelve a Tucumán con grado de comandante. A ver qué edad tenía: 18, 19, 20, 21, 22, 23, tenía 14, 15, 16, 17. A los 19 años ya era comandante. Fíjense cómo peleaba a los 18 años, desde los 14. Otros tiempos. Termina la guerra de la independencia, Celedonio Gutiérrez se ve envuelto en estas guerras civiles, milita en las fuerzas federales. En el 41 llega a Santiago del Estero el general oriental
Manuel Oribe al frente del Ejército Federal, quien venía persiguiendo ya, en ese entonces, en 1841, venía persiguiendo a las fuerzas unitarias. Celedonio Gutiérrez se le une, Ibarra también, Mariano Massa también, derrotando a Lavalle en septiembre de 1841. Oribe persigue a Lavalle junto a Ibarra y junto a Gutiérrez. Y allí Gutiérrez es nombrado gobernador de Tucumán. Gutiérrez era una familia añeja, de vieja prosapia, de arraigo. Era tío, este Celedonio Gutiérrez era el tío de Ladislao Gutiérrez, el cura que se había fugado con Camilo Gorman, fusilado obviamente en 1841. O sea, este Celedonio Gutiérrez era el tío del cura Ladislao Gutiérrez. Bueno, los unitarios se agrupan en el norte con la famosa Coalición del Norte. Lucha contra la Madrid, junto a Ibarra. Derrotan a Lavalle. Estoy haciendo una breve cita histórica, ¿no? Combate permanentemente contra Lavalle y contra la Madrid, persiguiéndolo junto a Ibarra, ¿no? Codo a codo. Era un hombre, su personalidad, ya que lo que estamos hablando más que de las batallas es de la personalidad de toda esta gente, era un hombre arrogante, patriota, Gutiérrez, muy apuesto, muy buen mozo, digamos. Era astuto, era pragmático, era práctico, sabía juzgar a los hombres prácticamente apenas lo veía. Por lo tanto, como sabía juzgarlo y lo veía venir para un lado o para otro, era bastante pacífico. Era y que a lo largo de la historia como gobernador de Tucumán, que estuvo muchísimo tiempo, es muy común en el interior que hasta el día de hoy diría que hay los gobernadores son casi eternos, para bien o para mal, pero hizo un gobierno muy próspero y de mucha tolerancia. Había gobernadores en aquel entonces en el interior que eran muy firmes en la lucha contra los unitarios, los perseguían, lo podían ahorcar, degollar, etc. Y había otros que eran más tolerantes, permitían un poco más de disenso. Fue un gobierno muy próspero desde el punto de vista de la cultura, el tema agrario también. Se lleva como ministro a Deodato de Gondra, el mismo que había sido nombrado por Ibarra en su momento como su ministro. Trató de no hacer muchas persecuciones, Celedonio Gutiérrez. Era hombre de carácter, ya lo dije, muy astuto, muy perspicaz, pero no era abusador de su poder en ese sentido. Trataba de tener buenas relaciones en general, como Alejandro Heredia en Tucumán, tratar de tener, siguiendo un poco el estilo de Alejandro Heredia, intentaba tener un buen trato con los unitarios y los liberales que andaban por allí por Tucumán. Les permitió regresar, pero también sí, se mantuvo con muy buenas relaciones con Juan Manuel de Rosas. Se llevaba muy bien, Rosas lo estimaba mucho. Por supuesto, los símbolos de Viva la Federación, mueran los salvajes unitarios, la divisa Punzó, todo eso estaba al orden del día. Digamos,
intentó siempre, y lo hizo, defender la figura de Rosas, erigió monumentos en la plaza pública de Rosas, con sus pedestales de bronce, etc. En aquel entonces, anoten por favor esto, en aquel entonces el Chacho Peñalosa estaba con los unitarios y los liberales y combatió contra Rosas el Chacho. Por lo tanto, Celedonio Gutiérrez combatió contra el Chacho Peñalosa. Así le fue después al Chacho Peñalosa. Una vez que fue usado por los unitarios terminaron con él. Como siempre hicieron los unitarios, que no se daban cuenta, yo no sé si no se daban cuenta que iban a ser traicionados por los unitarios. Pero bueno, el Chacho Peñalosa se puso la soga al cuello él mismo, ¿no? Lamentablemente. Una vez desaparecido, ya vamos a ver eso más adelante, la vida del Chacho Peñalosa. Desaparecido Rosas, después se desembarazaron de él los unitarios. Entonces, bueno, tuvo que combatir Gutiérrez contra él, contra Peñalosa, que triunfa Peñalosa contra Gutiérrez, pero Gutiérrez, con la ayuda de Nazario Benavides, después lo terminan derrotando al Chacho. Fundó escuelas, Gutiérrez, las primeras letras primarias, digamos, hoy le diríamos escuelas primarias, apoyó en la industria azucarera, terminó el edificio del Cabildo, comenzó con la construcción de la catedral. Durante 10 años gobernó con muy buena paz, con mucha buena tranquilidad y con un gran crecimiento de la provincia de Tucumán. Pero claro, llegó 1851, como estamos charlando con todos estos caudillos. ¿Qué pasó con el tema del pronunciamiento de Urquiza? Se le complica el panorama a Gutiérrez. ¿Por qué? Porque su gran apoyo, que era Ibarra, muere en Santiago del Estero. Y quien lo sucede es un unitario furioso como Taboada, Manuel Taboada, pariente, encima creo sobrino de Ibarra, pero claro, con otras ideas políticas. Entonces, luego del pronunciamiento de Urquiza, comienzan a perseguir a todos los federales y comenzó una campaña contra Rosas, Urquiza, ya lo sabemos. ¿Qué sucedió? Esto lo pueden ver ahí en el mensajero de la Confederación Argentina. Cuando viene lo de Caseros y cae Rosas, Gutiérrez no se entera, no hay teléfono, como yo decía siempre, no es que de un día para otro se enteran de las noticias. Había caído Rosas y Gutiérrez ni se dio por enterado. Entonces, cuando en enero de 1852 Juan Crisóstomo Álvarez, unitario, invade la provincia del norte, desde Bolivia, Gutiérrez le ofrece la paz y Álvarez la rechaza. Entonces pelean. Hay una tremenda lucha. Los unitarios de Álvarez y las fuerzas federales, rosistas en su momento, porque Gutiérrez no sabía que había caído Rosas en febrero, lo derrota Gutiérrez y lo hace fusilar a Juan Crisóstomo Álvarez. Y lo fusila a mediados de febrero de 1852. Recuerden que el 3 de febrero del 52 había caído Rosas y ya estaba en un buque camino a Inglaterra. Gutiérrez ni enterado. Derrota a Álvarez y lo fusila. Algarabía en Tucumán, en las plazas, viva la Santa Federación, viva Rosas, mueran los salvajes unitarios, asesinos, asquerosos, etcétera, etcétera. Ni noticia que había caído Rosas, que había perdido en Caseros.
Sabía que se había levantado Urquiza, obviamente, el pronunciamiento lo conoció, pero todavía no sabía que había existido la batalla ya de Caseros y que Rosas había sido derrotado. Finalmente, esto ocurrió en mitad de febrero más o menos, y encima lo fusila, no solamente triunfa contra Álvarez, sino que lo fusila. De repente se entera, me imagino la cara, se entera Gutiérrez que Rosas había sido derrotado y le llega lo de la batalla de Caseros. Es una extraña situación, inusual. Claro, las comunicaciones no eran de un día para otro. Me imagino, no sé, la cara que habrá puesto Gutiérrez. Pero Urquiza hizo lo que hizo con muchos, como con Lagos y otros más, lo invita gentilmente a que junto con otros gobernadores firmen el Acuerdo de San Nicolás, por lo que se llamaba una convención que iba a dar la Constitución del 53, explicándole a Urquiza que bueno, que dada la situación él entendía, pero que bueno, que ahora la Rosa estaba fuera del panorama político, pero que apelaba a la calidad humana y a la capacidad de Gutiérrez para que colaborara en la constitucionalización del país, etc. Me imagino un diálogo así. Cuando se va para Santa Fe, Gutiérrez, a firmar el pacto, él obviamente acepta lo de Urquiza porque, bueno, no le quedaba otra tampoco. Así que aprovecha Salustiano Zavalía, era muy común en aquella época, trataban los gobernadores de no irse de sus provincias porque siempre había alguien atrás para clavar el puñal. En este caso, Salustiano Zavalía, que lo derrota a Gutiérrez el 14 de junio, y hubo varias batallas. Finalmente Taboada, su sobrino, su pariente, lo derrota a Gutiérrez. Entonces, ¿qué hizo Gutiérrez? Lo llama a Urquiza, dice, vení a mediar porque me echaron de mi provincia. Apeló a la mediación de Urquiza, pero había delegado Urquiza a la presidencia en el unitario Salvador María del Carril, instigador de la muerte de Dorrego, no nos olvidemos, y de Mariano Fragueiro, que eran dos unitarios. Estos mandaron una misión de 3 conocidos unitarios que en lugar de ir a mediar, estos mediadores, digamos, fraguaron acusaciones, hechos acusándolo a Gutiérrez de haber querido atentar contra ellos, que eran los mediadores. Así son los unitarios, que los manda Carril y los manda Fragueiro para mediar entre Taboada y Gutiérrez, y estos mediadores, en lugar de ir a mediar, unitarios como Taboada, le dicen que Gutiérrez intentó matarlos y atentar contra ellos, lo cual obviamente no era cierto, pero sirvió para que Gutiérrez fuera nuevamente combatido y vencido por los unitarios. Huye Gutiérrez a Bolivia, después al Paraná, donde estaba Urquiza, en 1854. Ahí se aseguró Urquiza, le dio cobijo de algún modo, ya nuevamente controlado el poder Urquiza, ya no estaba ahí en ese momento Salvador María del Carril, que volvió a sus puestos. Lo ascendió al grado de general de la Confederación, le dio el puesto de administrador de una estancia de él, de Urquiza. Luego va para Catamarca, luego a Salta, donde estuvo a la provincia de Salta, donde residió 4 años. Es decir, Gutiérrez anduvo boyando, un poco pobre por todos lados, ya que la provincia fue manejada durante décadas por los Taboada, los unitarios, y no podía volver. Así que estuvo rondando por cuanta provincia había, bajo la protección de Urquiza de algún modo.
hasta que finalmente consigue que el catamarqueño Navarro lo ayude a invadir Tucumán y recuperar su poder. Pero los Taboada lo vuelven a vencer. Se refugia de nuevo en Catamarca, vuelve subrepticiamente a Tucumán, consigue el apoyo esta vez del Chacho para tratar de vencer a Taboada y nuevamente fue derrotado por los unitarios. Se tuvo que esconder de nuevo en Catamarca, fue descubierto porque fue perseguido por las fuerzas unitarias, arrestado en el 63 por conspiración, se escapó, fíjense la vida de este trotamundo, de pasar de ser un eximio gobernador en Tucumán, termina prácticamente rumbeando por todas las provincias como puede, dándole cobijo cuando se puede, intentando volver a Tucumán siempre siendo derrotado, hasta que finalmente vuelve en 1864 y consigue ser nuevamente aceptado en la provincia y por medio de una revolución es nombrado o se autonombró o es nombrado gobernador, controla por una semana la capital de Tucumán, pero nuevamente fue derrotado y tuvo que huir a Bolivia. En 1870 vuelve de nuevo a Tucumán, donde en 1880, 10 años después, muere en un pueblito al este de la ciudad de Tucumán. Un dato poco conocido, vamos a decir, de este trotamundo de la vida que fue Gutiérrez, que se enteró tarde que Rosas había sido derrotado y estaba yéndose para Inglaterra. Un dato es poco conocido, es en 1851, en diciembre. 1851 todavía no había sucedido lo de Caseros. Duarte de Ponte Ribeiro, este diplomático brasileño, había ido a Lima y a Tacna, Perú, y allí contactó a este coronel unitario que habíamos dicho, Álvarez, Crisóstomo Álvarez, que estaba exiliado allí. Lo convenció que a la misma vez que Urquiza iba a atacar a Rosas, a la misma vez, él bajara, Urquiza y el Imperio atacaran a Rosas, él bajara, Álvarez bajara desde Bolivia hasta Tucumán para atacar allí a este Gutiérrez, como finalmente sucedió, y le entregó 12 onzas de oro. Nunca llegó Álvarez a Tucumán porque, bueno, como dijimos, Gutiérrez, el 12 de febrero de 1852, lo aniquila, ocurrido en los Caseros, ignorando el triunfo de Urquiza. Gutiérrez lo hizo fusilar, ya dijimos, por venderse al vil oro brasileño Álvarez, y Urquiza no le iba a pedir cuentas a Álvarez, a Gutiérrez después de Caseros, porque, bueno, como ya dijimos, necesitaba apoyo en el interior de los gobernadores federales y aparte también desentendiéndose Urquiza de los libertadores del norte y sus amigos unitarios. Lo mantuvo durante un tiempo a Gutiérrez en el gobierno de Tucumán. Podemos redondear y terminar con esta charla de hoy, que dentro de la Confederación Argentina, podemos decir, soberana, sin saberlo, su protagonista, el gobernador de Tucumán, Celedonio Gutiérrez, daba el último triunfo en la Confederación, al gobierno de la Confederación el 12 de febrero de 1852, cuando ya Rosas había caído y se encontraba rumbo a Inglaterra. Fue la última batalla de la soberana Confederación Argentina, ya sin Rosas, aunque Gutiérrez no lo sabía, siguió luchando por su país. Muchas gracias a todos y hasta la próxima reunión.